Buenas tardes, estamos de vuelta con el segundo segmento de nuestra jornada de reflexión sobre un tema de mucho interés para la ciudadanía, que es el tema del voto nulo y de las implicaciones del voto nulo. Ya conversamos en el primer segmento sobre cómo había quedado redactada la ley electoral en este tema, un poco los efectos y disipamos cualquier duda, qué se debía entender por voto nulo, pero eso no resuelve el tema, Diego, si no ponemos un ejemplo práctico de qué es lo que puede ocurrir el domingo cuando ya las juntas receptoras de votos empiecen a contabilizar los votos y ya tengamos sobre la mesa cuántos votos nulos hubo en cada proceso o sistema, digamos, de elección, sea de diputados, del Parlamento o de presidentes. Así que hemos preparado este ejercicio que el licenciado Marroquín va a compartir con ustedes con el propósito de poner ejemplos concretos de conformidad con lo que el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado, porque entiendo, Diego, y la intención nuestra acá es no ofrecer nuestro criterio, sino ofrecer el criterio que el Tribunal Supremo Electoral ha dado. ¿Es correcto? Así es, Roberto. Si quiere, iniciamos. Por favor. Les pediría que, por favor, en la primera etapa, ahorita que explico, miremos los números de aquí para acá. Esto sería como una papeleta el día de las elecciones. El candidato A obtuvo 24 votos, el candidato B obtuvo 13, el candidato C obtuvo 9 y el candidato D obtuvo 4. Si sumamos el total de votos por candidatos, obtenemos el total de votos válidos. Es decir, en este caso tuvimos 50 votos válidos, que es el total de todos los candidatos. Luego, como hablamos en el segmento anterior, existen los votos en blanco y los votos nulos. Es acá donde vemos que la reforma del 2016 tiene un efecto directo. Me explico. La suma de los votos válidos, que son los de los partidos, digamos. Así es. La suma de los votos en blanco y la suma de los votos nulos nos dan terminológicamente el total, que son los votos válidamente emitidos. Que no es lo mismo que los votos válidos. Los votos válidos son solo los partidos, los votos válidamente emitidos son los de los partidos más blanco y nulo. Exactamente. Ya. Ha existido una confusión entre válidos y válidamente emitidos. Ok, pero entonces es bien importante tener esa diferenciación entre voto válido y voto válidamente emitido. Exacto, y ahora vemos por qué. Los votos válidos fueron 50, pero al sacar los votos válidamente emitidos, 50 más 20 más 30, nos da 100 votos válidamente emitidos. Okay. Ahora es donde empieza la importancia de la reforma electoral de 2016, porque la reforma le da validez al voto nulo siempre y cuando obtenga más del 50%. Miremos los votos nulos. Los votos nulos. Claro. Ahora miremos el ejemplo en concreto. El total de votos válidamente emitidos fue 100. ¿Cuántos fueron los votos nulos? 30. Sí. En este caso, no sobrepasa el 50% de los válidamente emitidos. Y esto es importante porque en este ejemplo que nos ha puesto el licenciado Marroquín, los votos nulos superaron a cualquier candidato, pero no se anula la elección. Exacto, porque no obtienen el 50% de los válidamente emitidos, claro, que sería 100. ¿En qué caso sí se repetiría la elección? Si el voto nulo fuera 51. Okay. En este ejemplo, ¿por qué? Porque si fuera 51, sería 50 más 1 de 100, que son los válidamente emitidos. Correcto. Ese es el primer criterio para ver si se repite o no la elección. Ahora el segundo, ¿cuál es? Que es lo que se ha hablado mucho de los votos válidos. Los votos válidos nos sirven para determinar, por ejemplo, si un candidato gana en primera vuelta electoral. ¿Qué dice la ley de un candidato que gane en primera vuelta, digamos, y que ya no haya necesidad de ir a una segunda? Tiene que obtener la mayoría absoluta, es el artículo 201 de la ley electoral, okay, y este caso es 50 más 1. Siguiendo este ejemplo, el total de votos válidos, es decir, por candidatos, fue 50. Sí. ¿Cuánto fue lo que obtuvo el mayor candidato? 24. Que no es... Si lo convertimos a porcentajes, 24 es el 48% de 50. Es decir, no alcanzaría la mitad más 1 de los votos válidos. Exactamente. En este caso, no gana en primera vuelta. Ya. Ahora bien, si este fuera un 26 de 50, en porcentaje se traduce en un 52%. Y allí el candidato sí hubiera ganado en primera vuelta electoral. Ya. Ok, entonces sí es muy importante que cuando estemos viendo los resultados, si queremos saber si un candidato ya ganó en primera vuelta, ya no hay necesidad, no contemos
los votos blancos y nulos. Exacto. Solamente contemos los votos válidos emitidos para cualquier partido y ver si el candidato que va adelante logró la mayoría. Exactamente. El mejor ejemplo es poner o decir, estas son manzanas. Hablemos solo entre manzanas. No lo confundamos con peras ni con naranjas. Ya. Únicamente el total de votos de candidatos se conoce como votos válidos y entre ellos compiten para ver si el primero obtiene más del 50%. Y digamos, en la segunda vuelta, que pasan dos candidatos, que son los que sacaron los dos, digamos, mayor cantidad de votos válidos, ¿cómo se computa para que alguien diga que ganó la elección en segunda vuelta? Ahí es simplemente, de nuevo, solo tomar votos válidos, ¿sí cuentan los nulos en esa o cómo funciona? Serían los votos válidos nuevamente. Otra vez. Así es. Claro, es exactamente igual. Entonces sí es bien importante que tengamos esta diferenciación de concepto entre voto válido, que son votos solo para partidos, de los votos válidamente emitidos, donde se incluyen los blancos y los nulos, y donde el nulo solo tiene efecto si logra la mitad más uno de todos los votos, ¿es correcto? Exacto, de los válidamente emitidos. Hay una pregunta, porque las encuestas que se han estado publicando, hay diferentes que han circulado por los medios, algunas hablan de que hay algún nivel de porcentaje de voto nulo, pero no pareciera ser que, digamos, llegue a los niveles como para producir la repetición de una elección. ¿Es eso correcto, Diego? Es correcto, Roberto. Hasta el día de hoy no hemos visto, o no se ha publicado, mejor dicho, ninguna encuesta pública donde todos los ciudadanos tengamos acceso, donde el voto nulo tenga el número suficiente para repetir la elección. Ya. Y supongo que esta norma, digamos, esta explicación que nos ha dado el licenciado Marroquín, la tienen muy clara los miembros de las juntas receptoras de votos para no causar confusión en el momento en el que se haga el conteo, ¿verdad? Así es. Y es importante mencionar que estos tres términos de voto válido, en blanco y nulo, como bien mencionamos en el segmento anterior, siempre han existido. Claro. Lo que cambió ahora es la validez si el voto nulo obtiene más del 50%. Sí, claro. Eso es muy importante porque había gente que tenía alguna duda sobre cómo se computaba para decir si se había ganado en primera vuelta y ya no ir a una segunda. Es exactamente la misma norma que tenemos desde hace muchos años, desde el año 85. Exacto. Se aplica exactamente, aquí no se está cambiando nada de eso. No. Lo único que se ha cambiado, como nos ha explicado el licenciado Marroquín, es el efecto práctico que tiene que el voto nulo sea la mitad más uno de todos los votos que se emitieron válidamente. Importante mencionar, y dándole toda la razón, el artículo que regula los votos válidos no se modificó. Es decir, desde el 85 se ha utilizado la misma forma. Lo único que cambió fue la incidencia de un posible voto nulo. Ok, bueno, pues este ejemplo creo que nos sirve muchísimo para poder ilustrar bien qué es lo que va a suceder el día domingo. Nosotros hemos insistido muchísimo en la campaña que hemos tenido de informa, analiza y toma decisión, de que los ciudadanos seamos conscientes de estudiar bien las opciones que tenemos en la papeleta, de que podamos hacer una opción y una escogencia informada, con criterio, y que podamos, digamos, poner nuestra preferencia política por alguna de las opciones, sea la que el ciudadano desee apoyar. No pareciera, en este caso, que el voto nulo ni vaya a tener realmente, viendo un poco los ejemplos y las encuestas, posibilidades de que pueda ocurrir la repetición de una elección, ni tampoco, como lo vimos en el primer segmento, que tenga ninguna utilidad, ¿verdad? Así es. Es decir, prácticamente podemos tener exactamente los mismos candidatos. Así que yo creo que parte del esfuerzo que debemos hacer como ciudadanos es escoger dentro de las opciones políticas que tenemos a la vista el día de hoy, el domingo, marcar el candidato, digamos, de su preferencia. Hay un tema que creo que es muy importante también, vale la pena que dediquemos 3 minutos, Diego, si nos permites, y es el tema del Parlacén. Cuando uno analiza la historia de los resultados electorales, uno ve que los ciudadanos guatemaltecos se han pronunciado, ahí sí, un poco más en términos de voto nulo por el Parlacén. Yo no creo que esta elección vaya a ser muy diferente. Digamos, hay muchos ciudadanos que se manifiestan en contra, incluso hay una campaña que se ha iniciado para ese tema. Yo, digamos, viendo un poco los números, es muy poco probable que se vaya a repetir una elección del Parlacén. Pero también creo que hay otro elemento muy importante, y es que algunos han dicho que hay que votar nulo para el Parlacén para que el Parlacén desaparezca. ¿Esa es una posibilidad, Diego? No,
El voto nulo, como hemos visto tanto en el segmento anterior como este, el único efecto que tiene es una repetición de la elección. Es decir, si queremos hacer cambios estructurales, hablemos de una reforma política, hablemos de una modificación a la ley constitutiva del Parlacén. Es decir, no confundamos la incidencia del voto nulo, que es únicamente para repetir una elección, con las demandas ciudadanas legítimas de modificar el sistema político del país. Eso es otro tema que da para, o primero Dios, otra charla de ese tipo, exacto, porque son dos cosas distintas y eso es importante que no nos confundamos. Diego, pero algo que es muy importante, supongamos que tú y yo estamos votando y yo voy a votar nulo porque no me parecen el Parlacén y el concepto del Parlacén, pero tú sí votas por un partido político. Al final, el Parlacén no va a desaparecer, al final es poco probable que se repita la elección y si se repite van a ser los mismos candidatos y al final, aunque yo voté nulo, van a haber diputados que van a llegar al Parlacén. Y esos diputados los pones tú, porque tú sí votaste Exacto. por un partido. El que se manifestó fue el que votó. Ya, entonces esto es muy importante porque los ciudadanos que votan nulo, de alguna manera, vamos a decirlo así, están concediéndole la posibilidad de elegir diputados al Parlacén a alguien más. Así es. Ya, exactamente eso es. Creo que ese es otro elemento que también es importante y creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer como ciudadanos es... aunque tengamos objeciones importantes al Parlacén, yo creo que eso es un derecho ciudadano, sí es importante que conozcamos quiénes son candidatos al Parlacén e inclusive si llegan al Parlacén, que uno como ciudadano tenga el derecho de llamarlos y exigir que desde adentro reformen la institución o la eliminen si fuera el caso, pero siempre es importante que un ciudadano tenga la responsabilidad de conocer al legislador y qué mejor que uno pueda poner al legislador con el que se puede comunicar en el Parlacén o en el Congreso de la República. Esa sería una conclusión, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y poniendo un ejemplo, antes cuando el voto nulo no era válido, supongamos habían 100 votos válidamente emitidos. De esos 90 hubieran sido nulos, poniendo el ejemplo antes, no ahora. Únicamente quedaban 10 votos válidos emitidos por el Parlacén. De 10 personas que fueron a votar, 9 votaron, de 100 personas, 90 votaron nulo, y únicamente los 10 que votaron por algunos diputados al Parlacén decidieron sobre los 90. Claro. Es decir, al final sucede lo mismo siempre y cuando el nulo no tenga más del 50%, lo cual es estadísticamente muy poco probable. Esto va a ser básicamente, yo diría, una de las conclusiones importantes de la conversación del día de hoy. Diego, quiero agradecerte la posibilidad de la conversación. Creo que nos ha puesto un ejemplo muy importante y muy ilustrativo. Nosotros creemos que es muy importante, primero, que el ciudadano atienda a la fiesta electoral que tiene este domingo 16 de junio. Y las elecciones son una fiesta y el DPI es la invitación personal para que uno llegue precisamente a participar de esa fiesta. Segundo, que podamos hacer una escogencia en libertad, 5 acciones y que podamos escoger a los candidatos o a los partidos que consideremos hagan mejor para el país. Y tercero, que no nos dejemos engañar por el tema del voto nulo, porque probablemente no va a tener un efecto práctico, porque probablemente le estamos dando la posibilidad a alguien más de decidir por nosotros, de manera que creo que es importante hacer esta aclaración. No siempre las nuevas ideas son buenas ideas. En el año 2015 era una nueva idea hablar del voto nulo, ya analizamos en el primer segmento que eso no quedó ni bien recogido y tampoco claro, así que probablemente lo que pueda hacer es complicar mucho más un sistema político que ya de por sí es difícil y complicado. Lo que sí nos queda es una reforma electoral hacia adelante, donde los guatemaltecos tengamos una participación importante para que efectivamente los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral y en particular los ciudadanos, que somos los que tomamos las decisiones, podamos realmente ayudar a mejorar el sistema político del país y podamos tener más y mejor política y más y mejores políticos. Así es. Yo quizás mi conclusión sería la importancia de la reforma electoral que los guatemaltecos tanto demandan. Es decir, el voto nulo, si bien es cierto, es una opción, no es la solución a todos los problemas del sistema político. Eso es lo que quisiera decir. La reforma electoral, dependiendo con los temas que se miren, allí está la solución, no está en el voto nulo. Muy bien, con ese mensaje y con el mensaje de la campaña nuestra de Informa, Analiza y Decide, queda cordialmente la invitación para todos los ciudadanos que nos han acompañado el día de hoy para que el día domingo 16 de junio nos acerquemos a las urnas y ejerzamos el derecho cívico que tenemos los guatemaltecos al sufragio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes
y nos vemos el día de mañana para conversar sobre otro tema importante de interés.